Estamos leyendo en el capítulo 32 del libro de Éxodo y justo el último versículo antes del capítulo 32, el capítulo 31, versículo 18, nos habla de cómo Moisés se fue al monte Sinaí, estuvo allí en el monte de Sinaí. Nos dice la palabra, 40 días, 40 noches estuvo y Dios le entregó las dos tablas del testimonio, las dos tablas de la ley. Dice tablas de piedra, eran unas tablas de piedra escritas con el mismo dedo de Dios. De hecho, en el capítulo 32 ahora nos cuenta cómo Moisés, cuando regresa y ve al pueblo desenfrenado, rompe esas tablas de piedra. Y más adelante vuelve a subir y Dios le da otras dos tablas de piedra, pero ahí le dice que escriba, no escribió con el mismo dedo de Dios, sino le pide a Moisés que escriba de nuevo los mandamientos. Pero no nos vamos a centrar hoy en las tablas de piedra, sino nos vamos a centrar en la santidad. ¿Qué ocurría? Que antes de subir a el monte Sinaí y dejarles solos, nos encontramos como Dios le había dado una serie de mandamientos, de directrices, y también Dios les había mostrado todo su poder, con las 10 plagas de Egipto, abriendo el mar Rojo, dándoles comida, sustento en medio del desierto. Es decir, habían visto maravillas habían visto. Pero pese a eso, se da un problema, y es que a la mínima se perdieron, a la mínima se contaminaron, y Dios quiere un pueblo santo. Y eso que hemos visto aquí en este pasaje, resulta que es lo mismo que sucede ahora. Se pierde la gente mirando qué es lo que hace el prójimo. Aquí se fueron y lo primero que le dijo el pueblo es: mira, parece que se ha ido este varón, que se ha perdido, así que haznos dioses, no vamos a estar aquí sentados aburridos. ¿Qué ocurría? Que la práctica que había en Egipto con esos dioses no solamente era hacer el dios, sino estaba asociada la juerga, el emborracharse, el tener sexo, toda una serie de cosas. Y eso le gustaba al pueblo. No es que les hiciese un dios para adorar a ese dios, no. Les estaba diciendo: mira, en Egipto nosotros adorábamos a este otro dios y nos emborrachábamos, lo pasábamos bien, hacíamos juerga y después las cosas salían, íbamos para adelante. Pues hagamos lo mismo. Y entonces, en el versículo 1 dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. La primera cosa que debemos pensar es: ¿y por qué salió estos pensamientos? Pues por varios motivos. Salieron de Egipto, nos dice en Éxodo capítulo 13, que salió, versículo 38, Éxodo 13, 38, dice que también subió con ellos grande multitud de toda clase de gente, y ovejas y muchísimo ganado. Ellos venían contaminados de Egipto, de toda la forma de vivir de Egipto, estaban con toda la cultura egipcia, igual que tú ahora ves la cultura española. La cultura española, ¿qué es? Que te encuentras el vino en el supermercado a 50 céntimos, la cerveza más barata que la Coca-Cola, nadie se casa, nadie tiene hijos, si están casados se divorcian o adulteran, hay drogas hasta en los trabajos. El otro día iba yo con mi coche y me hicieron la Guardia Civil, pararon nuestro coche. A las 8 de la mañana, estaban haciendo test de drogas a las 8 de la mañana. Señor, ¿usted fuma? No, yo ni fumo ni bebo, le dije. Bueno, no se preocupe, pero tenemos que revisar el coche porque estamos aquí haciendo aleatoriamente.
yo me quedé perplejo, dije, pero ¿cómo puede ser? Esa es la cultura española. Yo he estado en otros países y no he visto redadas a las 8 de la mañana por consumo de drogas. Bueno, no quiero desviarme, lo que quiero entender es que en Egipto había una cultura propia. Los israelitas habían salido de Egipto contaminados con esa cultura, había salido toda clase de gente con ellos y se había ido unos días Moisés al monte Sinaí para recibir instrucciones de Dios, para recibir las tablas de la ley, y mientras tanto ya estaban maquinando qué podemos hacer. Vamos a hacer unos dioses, vamos a hacer fiesta, vamos a hacer algo de diferente, porque esto no puede ser, se ha ido este señor y no regresa. Aarón dijo: apartar los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, traédmelos. Aarón no nos muestra aquí que se pusiera firme y que dijera, no, hay que esperar. No, Aarón fue quien hizo ese Dios. Y dice, entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenía en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. No, nuestro Dios es un Dios santo. Vamos a leer cómo antes Dios les dice, no adorarás otros dioses, y cómo les dice de que Él está buscando un Dios santo, que nosotros seamos santos. Nuestro Dios está buscando un pueblo santo. Y por eso, al día siguiente madrugaron, ofrecieron holocaustos, presentaron ofrendas de paz, se sentó el pueblo a comer, muy importante este versículo, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Amén. Se levantó el pueblo a pasarlo bien, a hacer fiesta. Ustedes se han dado cuenta de cómo en los diferentes pueblos de España, también en Latinoamérica, porque en Latinoamérica se ha volcado la cultura española. Hay fiesta en cada pueblo y tiene su patrono. ¿Y qué hace la gente? Lo mismo que dice aquí. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Con lo cual no hace falta que entendamos a qué se refiere este versículo. Es muy claro. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Es decir, al Señor no le gusta que nosotros hagamos eso. No le gusta. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición. En estos tiempos se hacen un patrón. En aquel tiempo era un becerro de fundición. Y lo han adorado, le han ofrecido sacrificios. Han dicho a Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que es, por cierto, es pueblo de dura cerviz. Y sucede esto, predicamos sobre estos temas y la gente es dura. ¿Por qué? Porque le gusta comer, beber y hacer fiesta. Le gusta mucho. ¿Qué significa la palabra santo? Pues el Señor quiere que tú y yo seamos santos. Otra de las cosas es cómo esto se ha desvirtuado y pensamos que el término santo es para alguien que canoniza una determinada religión ahí en Roma, y no es así. La palabra del Señor, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nos habla de que Dios está buscando un pueblo santo, y que si no somos santos, tú y yo, no vamos a poder entrar en el reino de Dios. Y entonces la palabra santo viene del hebreo kadosh o kadash, y significa pureza, sagrado, consagrado, limpio, dedicado, sin mancha, sin tacha. Separar, apartar, irreprensible, irreprochable, intachable, libre de mezclas. Eso significa la palabra santo. Vamos a ir un poquito antes de aquí, en Éxodo capítulo
19. Y vamos a leer el versículo 6. Nos dice aquí el Señor. Esto era antes de que se hicieran el becerro. Dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El Señor quiere que nosotros seamos santos, gente santa. ¿Y dónde vamos a ser santos? Pues a lo largo de la palabra nos va mostrando en qué temas tenemos que ser santos, porque el Señor aquí con la Biblia, con estas 1500 páginas, es justamente el manual que tenemos que leer para que nosotros seamos santos. Hay alguna persona despistada, quiero decir, que piensa solamente que leer el Nuevo Testamento, porque el Señor Jesucristo vino y el Nuevo Testamento con eso es suficiente. En ninguna parte de la Biblia dice el Señor Jesucristo Él quitara el Antiguo Testamento. En ninguna parte de la Biblia nos dice el Señor Jesucristo de que dejemos de mentir o dejemos de robar o que podemos adulterar, cosas que están en el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos en la palabra de Dios diferentes situaciones, temas, mandamientos, preceptos, en los cuales el Señor nos guía para que nosotros seamos como Él quiere que seamos, santos. Y yo, hermanos, porque además como en el mundo las cosas de la Biblia ni le van ni le vienen, era un ignorante total. Pero el Señor y el Espíritu Santo cuando nos enseña, nos hace cambiar. Y cuidamos nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar. Yo era una persona muy lisurienta. Nuestra forma de conducirnos, de comportarnos, de vestirnos, qué comer también, hermanos. Si este cuerpo va a anidar aquí, el Espíritu Santo va a vivir aquí, el Espíritu Santo, este cuerpo no es nuestro, es de Dios. Todo nos enseña la palabra del Señor, todo, absolutamente, todo. Vamos ahora al Nuevo Testamento y vamos a ir a 1 de Corintios, vamos a leer desde el versículo 12. 1 de Corintios 6:12 se llama glorificad a Dios en vuestro cuerpo. ¡Wow! Dice que tenemos que glorificar a Dios en nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo. Esto antes yo de ser cristiano y conocer la palabra de Dios, vamos, ni por asomo iba a imaginarlo. Pero ahora que conozco la palabra de Dios, ahora que el Espíritu Santo mora en mi vida, entiendo muy bien qué significa ese término, esa frase, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Y empieza en el versículo 12 diciendo, todas las cosas me son lícitas. Mira, tú puedes hacer lo que te dé la gana. Nos dice la palabra de Dios, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Tú vas al supermercado y ahí tienes para comprarte un whisky, ahí tienes para comprar tabaco, ahí tienes para comer todos los alimentos que haya, tú sabrás. Todo te es lícito. Pero dice aquí, mas no todas convienen. Todas cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. De ninguna me dejaré dominar. Y el chocolate, bueno, pues mira lo que dice la palabra de Dios, no te dejarás dominar ni por el chocolate. Amén. Las viandas para el vientre para las viandas, pero tanto a lo uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación. Ojo, este culto, esta prédica no va a tratar sobre el pecado de fornicación, pero aquí lo menciona expresamente como ejemplo la palabra de Dios. Porque quien habla de fornicación, podríamos también ahora aquí también hablar de la borrachera, del tabaco, podríamos hablar también de las drogas, de diferentes cosas por las cuales se queda dominado, enganchado el cuerpo. Nos habla de la fornicación. El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a vosotros nos levantará
con su poder. ¿Amén? Con su poder. ¿Por qué nos explica esto? Vamos a saltar al versículo 17. Dice, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Por qué tenemos que glorificar a Dios en nuestro cuerpo? Porque nosotros vamos a ser un espíritu con Cristo. Vamos, hermanos, a ser un espíritu con el Espíritu Santo. Y dice, huid de la fornicación. Y yo pondría ahí también, y de la borrachera, y de las drogas, y de la glotonería, y de tantas cosas, hermanos, que nos hacen daño. ¿Vale? Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Qué significa este versículo que está fuera del cuerpo? Pues muy sencillo. Si tú matas a alguien, estás haciendo daño a alguien. Si tú robas a alguien, estás haciendo daño a un tercero. ¿Ven? Si tú vas por la calle y le pegas una patada a una papelera, estás haciendo daño al prójimo. Pero si tú practicas fornicación, borrachera, etc., no le haces daño a nadie. Te haces el daño a ti. Por eso dice la palabra de Dios, cualquier otro pecado está fuera del cuerpo, pero esos pecados, el que fornica contra su propio cuerpo peca. Tú estás haciendo daño. Te haces daño a ti mismo. Y dice en el versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Así nos explicó, está en el Evangelio de San Juan muy detallado, en el capítulo 14, de cómo Él va a venir y va a hacer morada en nosotros. El Espíritu Santo va a mandar el Consolador. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Este cuerpo que tenemos no es nuestro. Con lo cual, si yo uso este cuerpo que es prestado, es el cuerpo que Dios me ha dado para pecar, Dios me pedirá cuentas. Si yo soy un top model bien alto, bien musculoso, y utilizo el cuerpo para pecar, Dios me pedirá cuentas. No es mío ese cuerpo, es de Dios. Y Dios tiene que morar en tu cuerpo. En ese cuerpo tiene que morar el Espíritu Santo. Cuando uno empieza a entender eso, empieza a darse cuenta de muchas cosas. Yo no puedo vestir como quiera, nos lo dice la palabra de Dios. Yo no puedo comer lo que quiera, nos lo dice la palabra de Dios. Yo no puedo ultrajar mi cuerpo, hacerme agujeros por todo lado, tatuarme hasta las cejas. No puedo hacer eso porque no es mi cuerpo, es de Dios. Yo no puedo emborracharme ni meterme sustancias. No puedo estropear mi cuerpo porque no es mío, es de Dios. Y nos dice la palabra del Señor, porque habéis sido comprados, versículo 20, por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Amén? Los cuales son de Dios. Glorificad. Y esto cambia vidas, entender esto cambia vidas, porque nos cambia nuestra forma de pensar, nuestra forma de vestir. Aquí no se trata de que yo voy a la iglesia y me dicen, tú tienes que vestir de tal forma porque vienes aquí a la iglesia y estas son las normas. No. Aquí es el Espíritu Santo que mora aquí dentro, el que haya hecho que hoy me haya vestido tan guapo. Yo me he visto para el Señor, hermanos. Yo me he visto para agradar al Señor. El Señor nos dice que nos vistamos de forma decorosa. Entonces yo he tratado de vestirme para Dios. Estoy aquí en un altar del Señor, en un púlpito, y el Señor quiere que lo glorifiquemos en nuestra forma de ser. Vamos a 1 Corintios 3, 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Mira cómo les insistía el apóstol Pablo sobre este tema.
¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Más adelante hemos leído en el capítulo 6 cómo les explica huir de la fornicación. ¿Por qué? Porque había mucho pecado de fornicación, igual que lo hay aquí ahora en España. Hay mucho pecado de fornicación. Y en todas partes del mundo, también en Latinoamérica, también en Estados Unidos, hay mucho pecado de convivencia y fornicación. El único sexo admitido en la palabra de Dios es entre un hombre y una mujer casados. Es el único sexo permitido. Todo lo que esté fuera de eso, todo el sexo que esté fuera de un hombre y una mujer que estén casados, no es aceptado por Dios. Lo dice la Biblia, la palabra de Dios, muy claramente. Y por eso nos dice, ¿no? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¡Wow! Esto nos dice varias cosas, ¿eh? Primera, si nosotros destruimos el templo de Dios, si nosotros destruimos, Él nos destruirá a nosotros. ¿Por qué? Porque el cuerpo, el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y sucede, hermanos, y sucede. Yo no encuentro a una persona que esté fumando toda su vida y que termine después con una vejez buena. Yo no encuentro una persona que haya utilizado su cuerpo para hacer pecados sexuales y que termine con una vejez buena. Yo no encuentro, hermanos, a personas que hayan usado su cuerpo para la borrachera y que terminen con una vejez buena. Dios los destruirá a ellos. Está aquí en la Biblia la palabra de Dios. Dios nos ama. Dios nos ama. Y vienen achaques, ¿no? Y esas personas, para ver si con esos achaques y esas personas, el que tiene promiscuidad sexual, le vienen pues enfermedades de transmisión sexual. El que está dado a la bebida, le vienen problemas de hígado, enfermedades, etcétera. El que es dado al tabaquismo, ¿no? Le viene, ¿no? El Señor manda. ¿Por qué? Porque debemos entender de que este cuerpo no es nuestro, sino es de Dios. Es para Dios. Aquí tiene que morar el Espíritu Santo, que es el que nos va a guiar después para hacer lo correcto, lo recto, lo santo. El Señor quiere que todos nosotros, con el Espíritu Santo que va a morar aquí, seamos santos. Primera de Corintios capítulo 15, 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Este cuerpo, hermanos, al final va a morir. Pero el Señor lo que quiere es que nosotros tengamos una comunión con Él. Y empieza aquí, en la tierra. El Espíritu Santo tiene que hacer morada en nuestro cuerpo desde ahora. Y por eso nos dice que no puede heredar la carne y la sangre el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Vamos al capítulo 12 de Romanos. Este pasaje se llama deberes cristianos. Aquí mira el Nuevo Testamento como también nos está enseñando a ser santo. Debemos aplicarnos la palabra del Señor. Pero en el versículo 1, que nos vamos a centrar ahí, dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agradable y perfecta. Entonces yo no puedo conformarme con las cosas que se hacen aquí en España. No puedo conformarme. ¿Vas a tomar un menú? Mire, señor, ¿bebe agua? Así un restaurante que yo suelo ir, Aquí hay, en el menú entra agua o vino y gaseosa. ¿Qué quiere usted?
Pues agüita, le digo, agüita. Yo no bebo alcohol. ¿En qué parte un médico hoy nos diga que tú consumas alcohol y que eso sea bueno para la salud? Ninguno, no hay ni un solo médico que te diga que el beber alcohol sea bueno para... ¿No? Pues agüita. Tenemos que renovarnos. Y no quiero empezar de nuevo con lista de cosas que se hacen. Aquí tenemos bares en cada esquina, la gente se va en agosto a las playas, hermanos, a desnudarse, tenemos, hermanos, fiestas en todos los pueblos, tenemos, hermanos, unos índices de natalidad que son los más bajos del mundo, casi los más bajos del mundo. La gente no tiene hijos, la gente no se casa, hay la misma cantidad de divorcios que de casamientos al año. Es un desastre. Pues el Señor nos dice muy claro, ¿no?, de que presentéis vuestros cuerpos, versículo 1, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo. No podemos conformarnos diciendo, es que el resto, el vecino hace esto, y el vecino hace esto, y el vecino hace, y mi compañero de la universidad hace esto, y mi compañero del trabajo hace esto otro. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Transformaos. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé dirección. Y el Señor, con el Espíritu Santo morando aquí dentro, nos va a hacer sentir qué tenemos que hacer, cómo tenemos que conducirnos, cómo tenemos que actuar. ¿Que todos se van de fiesta? Pues el Señor te va a guiar si tú ir de fiesta o no ir de fiesta. ¿Que todos se van en la playa en pleno agosto? Pues el Señor te va a guiar. Y a lo mejor en vez de irte a la playa, pues te vas a la montaña. En vez de ir, hermanos, a desnudarte, te vas a ir a conocer otra ciudad y a hacer turismo. El Señor te va a guiar. Y dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agradable y perfecta. Es maravillosa la palabra del Señor. Y eso tenemos que hacerlo buscando la santidad. Tiene que partir de cada uno de nosotros. Aquí no se trata de venir a una iglesia y, aquí manda, mira, el pastor ha dicho, no hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro, hay que vestir así, o no se puede comer esto. No es así. Sino el Espíritu Santo, que va a morar en nosotros, nos va a guiar. Y si nosotros buscamos y le pedimos a Dios que nos guíe, si nos transformamos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, porque tenemos, y nos dirán, nos han limpiado la cabeza, te han limpiado el coco, ¿no? Dicen así, te han lavado el cerebro. Qué bien que me lo hayan lavado. El Espíritu Santo, que me lo lave. Que me lo lave, por favor, que me lave. Eso significa esa renovación de vuestro entendimiento, que nos lave el Espíritu Santo el cerebro. Porque lo tenemos tan sucio y tan contaminado de lo que se hace en nuestra sociedad, que hemos perdido la noción de lo que está bien y de lo que está mal. Y eso llega a las iglesias. Hay iglesias, hermanos, en los cuales no se predica sobre la fornicación. Está permitido todo, absolutamente. No se predica, hermanos, sobre los vicios cotidianos. Esto que hemos estado hablando, no se predica absolutamente nada. ¿Por qué? Porque está contaminada la iglesia. Y el Señor nos pide santidad. Es que Dios ahora pues cambió porque se ha modernizado. No, si hace miles de años la sociedad tenía costumbres más perversas, más torcidas que las que tiene hoy día la sociedad. Y el Señor fue muy duro en aquel entonces y lo sigue siendo, y Él no evoluciona porque es perfecto. Con lo cual es muy clara la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir,
la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado la gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu Santo, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Lo que nos está diciendo aquí es muy serio. Nosotros hemos sido rescatados, pero rescatados no con algo, porque cuando a alguien le secuestran, lo rescatan con algo corruptible. Te roban, te secuestran un hijo y te piden, no, tienes que darme $50.000, euros. Y uno paga el rescate y le devuelven el niño. Bueno, pues nosotros hemos sido rescatados de ir al infierno. Hemos sido rescatados de ir a la condenación perpetua. Pero el Señor Jesucristo no pagó algo corruptible, nos dice la palabra del Señor en el versículo 18, como oro o plata, versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo. Cristo vino y murió en la cruz, y murió por ti, para que tú seas rescatado, para que tú y yo vayamos con Él al cielo. Pero lo que sí está claro es que con las costumbres que tenemos de este mundo, no vamos a entrar en el reino de Dios. Porque yo no puedo entrar con una mente pecadora, con una mente sucia, con una conducta egoísta, con una conducta de vicios, con una conducta de pecado. Yo no puedo entrar en el reino de Dios. Entonces el Señor nos dice aquí, en el versículo 22, que habiendo purificado vuestras almas, Él nos va a limpiar por la obediencia a la verdad. Es decir, vamos a empezar a leer la Biblia, que es la verdad, que es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, y vamos a empezar a obedecerla, y el Señor va a hacer una obra prodigiosa en nuestra forma de vivir, mediante el Espíritu Santo, para que tengamos el amor fraternal no fingido. ¿Sabes por qué? Porque los que estamos en la iglesia, porque ese amor, hermanos, es el que vamos a tener que llevar cuando estemos con el Señor Jesucristo. Allí no va a entrar personas con odios, con rencores, no va a poder entrar nadie. Y el Señor desde ahora nos trata el amor al prójimo, nos lo trata. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Vamos a ser renovados y santificados por la palabra de Dios, que vive para siempre. Entonces, cuando nosotros empezamos a leer la palabra del Señor es la que nos va a transformar. El Espíritu Santo nos va a ayudar a comprender esa palabra de Dios, y nosotros vamos a cambiar nuestra conducta. Y cuando veamos ahí que es abominable para Dios, hermano, alguna cosa, nosotros vamos a poner la atención. No se ha hallado en ti quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego. Se acabó. Ni mirar el horóscopo. Yo era de los que leía, ¡ay, horóscopo, a ver qué hay! Ahora no quiero saber nada del horóscopo, nada, ni en pintura. Y que bien venga alguien hablándome del horóscopo, es que le callo la boca y le digo, cállate, no quiero nada de eso. Y antes, yo era de los que, que tú lees la mano, a ver qué encuentras. ¿Quién cambió eso? ¿Una iglesia? No. ¿Una persona? No. El Espíritu Santo que mora aquí y la palabra de Dios que lo dice, la palabra de Dios. Y así va a suceder con toda nuestra forma de vivir, con toda nuestra forma de vivir. El mismo Señor Jesucristo, vamos a ir a San Mateo capítulo 26, en el versículo 41, el mismo Señor Jesucristo nos avisaba de cómo tenemos que velar y orar. Y así dice la palabra de Dios, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil.
Y no es fácil. Tú estás acostumbrado, tienes unos hábitos, tienes una cultura, tienes unos amigos, tienes un entorno. ¿Y tú te crees que es fácil que de un momento a otro tú digas, ya no voy a hacer esto? No puedes. Prueba. Y no, y es muy complicado, pero el Espíritu Santo está ahí. El Espíritu Santo te va a renovar, te va a dar nuevos amigos, te va a dar nuevos trabajos, te va a dar nueva vida para que tú puedas. Eso es como las películas, ¿no? Aquel que quiere salirse del narcotráfico, no, yo ya no quiero estar, pero quiero colaborar. No te preocupes, te vamos a mandar y te vamos a dar inmunidad y te vamos a dar una nueva identidad. Bueno, el Señor nos va a dar un nuevo ser. Y eso va a implicar que te va a dar nuevas amistades, te va a dar nueva vida, te va a dar nuevos trabajos, todo para bien, todo para bien. Porque el Señor sabe muy bien que la carne es débil, que el entorno de pecado es muy fuerte. Lo único que tú tienes es que pedirle al Señor. Pedirle al Señor. La otra vez estuve hablando con una hermana que me conmovió, que me decía, yo es que salía, una hermana bastante mayor, yo es que salía hasta las 5 de la mañana y cada vez que pasaba delante de una iglesia había algo. Yo regresaba a las 5 de la mañana y veía a los hermanos adorando allí en la vigilia, adorando. Y yo había el Espíritu, algo me decía. Y te puedes creer cómo el Señor me cambió y ahora yo asisto a aquella iglesia. Claro que asistes en vez de ir a emborracharte, en vez de ir de fiesta, ahora vas a una iglesia y eres una nueva criatura. Estás en camino de santidad. El Señor quiere eso, porque allí donde vamos a ir no va a haber ni borracheras, no va a haber corrupción, no va a haber contaminación, nada de eso. Nada de eso. Pero la carne, el mismo Señor Jesucristo nos dijo que la carne es débil y que el corazón, el espíritu está dispuesto, pero que la carne es débil. Que oremos, que velemos, que le pidamos al Señor. El Señor nos habla, hermanos, de cómo debemos vestir. ¿Por qué voy a dedicar? Porque, ¿sabes una cosa? Si este cuerpo no es nuestro, pues la palabra de Dios nos habla de cómo debemos vestir. Alguno dirá, no, pero es que los tiempos de ahora son diferentes. Estoy de acuerdo, pero no hemos leído antes, en Éxodo capítulo 32, de que se quitaron los joyeles, los zarceles, los zarcillos. Cuando te vas al libro de Isaías, cómo dice que las hijas de Sión iban danzando con los pies y que tenían lunetas, zarcillos, peinetas. Bueno, había una lista ahí tremenda. ¿Tú te crees que porque sean diferentes los tiempos de ahora, cómo vista un hombre o una mujer difiere? ¿Cómo vista? Pues la palabra del Señor nos habla sobre eso, porque habrá cambiado los colores, los tejidos, las modas, el diseño, pero lo que hay detrás para tratar de pecar, el sentimiento de pecado sexual en la vestimenta, eso no ha cambiado, eso no ha cambiado. Entonces en Deuteronomio capítulo 22, versículo 5, un hermano que lo lea, por favor. Adelante, hermana Sara. No vestirá a la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto haga. Amén. En Deuteronomio capítulo 22, versículo 5 nos dice, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Ustedes siempre me habrán escuchado decir que sí, cuando veamos la palabra abominación, prestemos atención. Si quieren, subrayen en su Biblia, porque eso es algo que Dios aborrece, es algo que Dios no quiere. Es algo por lo cual el Señor no va a cambiar, no, Él no cambia por nada, pero es algo que nos enfatiza la palabra de Dios, es abominación. Entonces, ¿cómo puede ser que el Señor le importe tanto la forma de vestir nuestra? Pues sí le importa, sí le importa, sí le importa. Y aquí va, hermanos, nosotros lo sabemos, no vamos a dedicarnos a ello, de que hay hombres que se visten como mujeres
Y hay mujeres que se visten como hombres. Y esto no va en que llevar pantalón o falda, no. Nos estamos ahora refiriendo a otro tipo de pecados. Y la palabra del Señor nos habla de santidad. Entonces, si yo soy una persona que busca la santidad, tengo que buscar en la forma de vestirme. ¿Qué debo vestirme? Pues no debo vestirme cosas que desagraden a Dios. En Primera de Timoteo, ahora vamos a ir a Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 9, nos dice asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Podríamos añadir perfectamente que las mujeres y los hombres se atavíen de ropa decorosa. Es decir, el decoro va dirigido a todos. Nosotros debemos, y cuando estemos, porque aquí además nos habla de instrucciones sobre la oración y de diferentes temas relacionados con la iglesia y dentro de la iglesia, ¿no? Pero debemos ser decorosos. ¿Y por qué nos dice aquí con pudor y modestia? Porque nosotros debemos ser personas pudorosas, el hombre y la mujer. Pero para la mujer es muy sencillo utilizar el cuerpo como instrumento sexual. La mujer puede ponerse una minifalda, puede ponerse unos tacos, puede ponerse ropa ajustada, y así sea flaquita, gordita, llama la atención. El hombre, sin embargo, no puede hacer esas cosas. Ni hace 2000 años cuando se redactó esto, ni ahora. Si yo me pongo ropa pegadita, ceñidita, etcétera, se ríen de mí. Dicen, ¿qué es lo que quiere? Pues, sin embargo, la mujer no, porque el atractivo sexual en la mujer es diferente. Y por eso la palabra de Dios es muy clara. Y es impresionante cómo hay personas que vienen a las iglesias muy mal vestidas. Vienen con mallas ajustadas a las iglesias, vienen con minifaldas a las iglesias, con tacones altos a las iglesias. Incluso hay predicadoras, por ahí tienen vídeos en internet de que parecen modelitos ahí, predicando la palabra de Dios. Cuando el Señor nos dice muy claramente, con pudor y modestia. Y nos dice aquí, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perla, ni vestido costosos. Nosotros tenemos que ir decorosos, pero no para ir a presumir. A eso se está refiriendo, no para ir a presumir. Porque si yo voy a la iglesia con mis mejores joyas y para que me vea el resto de hermanos, no estoy vistiendo decorosamente para el Señor. No estoy vistiendo para Dios, sino para que me vean. Y por eso la palabra del Señor nos habla de que, sino con buenas obras como corresponde. Amén, como corresponde. Entonces, el Señor quiere que este cuerpo nosotros sepamos cómo vestirlo. Hombres y mujeres. Hay hombres que sí tienen un cierto sexapil, por así decirlo. Pues se te aplica esto, no puedes ir aquí con la camisetita enseñando los musculines, porque no es de agrado a Dios. No lo es. Tienes que vestir con pudor y modestia. Así que si tienes los musculines te los guardas y ya cuando te cases le enseñarás a tu futura esposa los musculines. Amén, hermanas. Es así. Nosotros tenemos que ser instrumentos de Dios y el Espíritu Santo es el que nos va a guiar con ello. Nos va a guiar. En Primera de Pedro capítulo 3 se repite este tema de cómo debemos vestir. Desde el versículo 2 dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis sido ser hijas, si hacéis bien sin tener ninguna. ¿Cómo nos vistamos? Es clave. ¿Cómo nos vistamos?
Y nosotros tenemos una sociedad, hermano, española, que bueno, aquí sube un poquitín los grados, ya estamos a 15 grados y ya empieza la gente pues a desnudarse por la calle, pues van con esto mostrando escote. Es una barbaridad, hermanos, ¿eh? Es una barbaridad. Yo a veces voy en pleno invierno y veo a la juventud cómo visten, me da frío de ver cómo visten, digo, pero si que estamos aquí a 5 grados, ¿qué hace la gente vistiendo así? Con esas minifaldas, descubriéndose, ¿no? Los hombros, todo, pues que tú dices, oye, pero ¿qué es esto? ¿Qué ganas de...? Nos dice la palabra de Dios que debemos tener una conducta casta y respetuosa. Casta y respetuosa. El Espíritu Santo tiene que morar dentro de mí y yo tengo que ser guiado por el Señor. Capítulo 10 de Levítico, versículo 8 dice, y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Esto se repite después en 1 Timoteo capítulo 3, que nos hablan los requisitos del obispo, y nos dice uno de los requisitos, que el obispo sea irreprensible, no dado al vino. Yo, hermanos, como pastor, llevo décadas sin beber, yo no bebo alcohol. Pero aquí nos explica la palabra del Señor. ¿Y por qué no bebes tú, pastor? No hay nada malo tomar un vinito, tal, ¿no? De vez en cuando. Y me sacan de ejemplo, hermanos, mira, pues el Señor Jesucristo multiplicó ahí en las bodas de Canaán, ahí el vino. Y nos lo explica el 10, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Que el Señor Jesucristo haya hecho un determinado milagro no quiere decir que el Señor Jesucristo se hubiera emborrachado, que el Señor Jesucristo fuese con pecadores y bebedores, no quiere decir que el Señor Jesucristo bebiere y pecare, no quiere decir en absoluto. Y el Señor nos quiere santos. Nos quiere santos y que sepamos discernir y que seamos un ejemplo. Pues si yo, como pastor, puedo estar sin beber, sin fumar, pues también puedes estar tú. También puede estar cualquier persona. El Señor nos manda que tengamos una santidad en nuestro cuerpo. Y en el libro de Levítico, capítulo 19, todo este capítulo se llama leyes de santidad y de justicia. Leyes de santidad. Pues ¿sabes una cosa? Es muy interesante leer esto. Porque aquí nos está dando el Señor, la palabra de Dios es viva, y el Señor nos está dando pautas que tenemos que seguir, que tenemos que renovarnos para ser santos. Y empieza así. En el versículo 2 dice, habla toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Santos seréis. Con lo cual esto no está para el pastor Miguel y para 2 o 4. No, esto está para todos. Por una sencilla razón, porque el Señor nos quiere santos para llevarnos con Él. Si no, no vamos a entrar en el reino de Dios. Y entonces empieza el Señor. Cada uno temerá a su madre y a su padre. Ya ha puesto un versículo ahí el Señor. Es leyes de santidad. Tienes que guardar respeto a tus padres. Mis días de reposo guardaréis. Yo, Jehová vuestro Dios. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo, Jehová vuestro Dios. Etcétera, etcétera. Sí, es un capítulo entero que nos habla, versículo 31, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándoos con ellos. Yo, Jehová,
vuestro Dios. Tenemos ahí una serie de pautas que nos enseña el Señor para que seamos santos. Hasta los tatuajes están aquí, hermanos, mira, los tatuajes, versículo 28, no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, Jehová. ¿Por qué? Porque este cuerpo no es tuyo, es de Dios, y Dios te quiere santo, con lo cual no podemos hacernos tatuajes. Este cuerpo no es nuestro, es de Dios. Está aquí en la palabra del Señor. Está aquí. Y habrá que, no, pero es que en esta denominación sí permiten. Pues no están leyendo la Biblia, no están siendo guiados por el Espíritu Santo. Es que ahora todo el mundo se tatúa. También nos dice la palabra de Dios de que en un futuro se tatuarán el símbolo de la bestia y que no podemos ni comprar ni vender. Pero desde aquí, desde el libro de Levítico, el Señor te dice que no te tatuarás, que no te imprimirás señal alguna. Pues si tú tienes respeto a esto, cuando te digan que tienes que imprimirte una señal para comprar o vender, tampoco lo harás. Porque vas a tener la guía del Espíritu Santo. Y esto no es porque te lo diga el pastor, porque si tú no lo sientes, igual te vas a tatuar. Si tú no lo sientes, igual vas a ir al encantador o al adivino. Si tú no lo sientes, igual vas a faltar el respeto a tus padres. Tú tienes que sentirlo. El Espíritu Santo tiene que morar en ti. Amén. Tiene que morar en ti. Ahí en el capítulo 20 vamos a leer 20, versículo 7. Dice, santificaos pues y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios, y guardad mis mandamientos y ponedlos por obra, yo, Jehová, que os santifico. Con lo cual, el Señor nos enseña con su palabra, y la palabra del Señor es viva.